Hola, aquí Psicoblog de Chill y Veraniego. Atentos a este aquí. Si sos homofóbico te va a importar mucho este dato. ¿Sabían de que se hizo un estudio con personas homofóbicas y personas heterosexuales en el cual se veía qué partes reaccionaban de su cerebro ante situaciones de gay? Y después le preguntaban por qué odiaban a los homosexuales. Todos le daban, obviamente los homofóbicos le daban un montón de zarazaza entre religión, entre que es anormal, que es asqueroso. Y todos los homofóbicos mostraban signos de excitación viendo gay, todos, un 100%. Así que si sos homofóbico, sí, te gusta las escondidas. No pasa nada, no tengas miedo a comer. Vaya, si resulta que la leyenda urbana va a ser más de lo que parece, resulta que los homófobos tienen secretitos. Pero ¿es verdad que los defensores de la heteronormatividad extrema son amantes de la lucha de sables? A este clip, aunque sea solo una curiosidad, se le pueden sacar algunas cosas curiosas. Y en este canal somos especialistas en exprimir al máximo un short de apenas 1 minuto y pico de duración y sacarle de todo. Quizá no lo sepas, pero lo que dice aquí Natalie Pangler en este clip puede desarrollarse en 3 bloques diferentes. Hablaremos de la homosexualidad latente, de cómo a veces deseamos cosas que no correspondería con nuestra orientación sexual original y cómo confundimos deseo y excitación, a veces con lamentables consecuencias. Ahora bien, ¿estás de acuerdo con lo que dice Natalie en este clip? Si es así, deja tu comentario y la de like a este vídeo. Si no estás de acuerdo con lo que dice Natalie en este clip, entonces deja tu comentario y castígala dejándole like a este vídeo. Empecemos por la homosexualidad latente, hablando de American Beauty. La película que triunfó en los Oscars en el 99 y refleja la ridiculez del sueño americano. Es una sátira sobre la satisfacción personal y la sobreimportancia que dan las sociedades occidentales modernas a la apariencia y el éxito económico, al punto de desgastar las relaciones personales y generando necesidades extrañas. Como la del protagonista, Lester, interpretado por Kevin Spacey, un padre de familia desestructurada, amargado, que siente tremenda epifanía al enamorarse de una animadora de instituto. ¿No has visto American Beauty? Vela. Porque aquí no nos vamos a centrar en el protagonista, sino que nos vamos a centrar en uno de sus personajes secundarios. Uno de los vecinos del protagonista, el coronel Frank Fitz, es un exmilitar estricto, ultraconservador y abiertamente homofóbico. Maltrata a su hijo creyendo que es gay. Sin embargo, a lo largo de la película nos damos cuenta que esa dureza es tremenda fachada para ocultar su auténtico deseo. Y es que resulta que él mismo es gay, pero no quiere reconocerlo. Y esa fachada homofóbica no es más que un mecanismo de defensa por negar esa lucha interna que tiene con su homosexualidad reprimida. Frank Fitz representa el tropo clásico del personaje reprimido que presenta la llamada homosexualidad latente, la atracción por personas de su mismo sexo que no se manifiesta de forma abierta o consciente. Es un concepto que proviene del psicoanálisis de Intuito Freud, el cual lo asociaba con la homofobia. Esa repulsa por los homosexuales no era más que un mecanismo de defensa por ocultar los deseos reales del paciente. Este concepto no deja de ser polémico, puesto que muchos rechazan que realmente exista esta homosexualidad latente. Simplemente se menciona de que se rechaza la propia homosexualidad porque el medio seguramente también rechaza esa homosexualidad. Nos estamos refiriendo que esta homosexualidad latente muchos la definen como un fenómeno iatrogénico. Es decir, es un fenómeno que no está presente hasta que un terapeuta sugiere que sí está. Estos de los fenómenos iatrogénicos son extraños. Os dejo por aquí otro vídeo donde hablamos cómo muchos terapeutas, siguiendo corrientes terapéuticas con poca evidencia científica, terminaron induciendo falsos recuerdos o incluso otros fenómenos raros en sus pacientes, al punto de que inocentes terminaron en la cárcel. Sin embargo, el experimento que menciona Natalie es real. Corresponde con este otro estudio, el cual ha sido muy referenciado. Y sí es verdad que un gran porcentaje de hombres homofóbicos presentaron señales fisiológicas de excitación al ver los estímulos homosexuales, lo que a nivel técnico se llama tumergencia peneana. Aunque sí es verdad que con el paso del tiempo se han encontrado algunos problemillas con este estudio. Estudios alternativos investigaron si el interés sexual en estímulos homosexuales en hombres homofóbicos está ligado con sus tendencias impulsivas de acercamiento. Oye, despacio, cerebrito. A ver, ¿qué significa esto de tendencias impulsivas de acercamiento?
Fácil. Son predisposiciones automáticas inconscientes a sentirte atraído por ciertos estímulos y no por otros. Eso quiere decir que si hacemos un experimento de seguimiento ocular y pongo en una pantalla estos dos estímulos potentes, esa tendencia impulsiva de acercamiento se reflejará en qué estímulos más centráis la vista. Y os conozco y me apuesto un huevo y no lo pierdo a que la mayoría de ustedes habéis puesto la mirada en la parte izquierda de la pantalla. Pues utilizando este mismo método de seguimiento ocular, se encontró que los hombres homofóbicos solo mostraban mayor interés visual en imágenes homosexuales si tenían previamente una alta tendencia impulsiva de acercamiento por esos estímulos homosexuales. Esto sugiere que la conexión entre homofobia y excitación homosexual no es universal, sino que depende de factores impulsivos subyacentes, lo cual matiza resultados anteriores. O sea, que no significa que por el hecho de ser homofóbico seas gay reprimido. Puede ser homofóbico y gay u homofóbico y heterosexual. Estos estudios no descartan la idea de que la homofobia puede estar asociada con un interés sexual implícito, pero subraya la importancia de considerar las tendencias impulsivas. Es un ejemplo de una metodología que no está basada directamente en la medición de la tumergencia peneana, ofreciendo una perspectiva conductual alternativa sobre el interés sexual. En Psychology Today, el psicólogo evolutivo Jesse Marthick señala una crítica importante, que la excitación fisiológica, es decir, la tumergencia peneana, no siempre equivale a deseo sexual. Y esto es importante. Esta excitación puede ser también una respuesta de ansiedad, de miedo o simplemente una reacción del sistema nervioso autónomo a estímulos novedosos o amenazantes. Sugiere que los resultados de este primer estudio, del original del que citamos al principio, podrían interpretarse como una respuesta de ansiedad en lugar de excitación sexual genuina. ¿Esto quiere decir que el experimento del clip del principio no sirve para nada? En absoluto. El estudio en cuestión podría dar con una de las soluciones, pero en realidad existen otras alternativas. Y con esto aprendemos que no siempre que se presente erección significa que deseas lo que tienes delante. Después de concluir que la excitación se puede dar de otras formas, no te escandalices si de repente te sorprendes al ver algo que no corresponde con tu heterosexualidad y resulta que eso nuevo que ves... Cuidado con esa tumergencia peneana. Y si erección no es sinónimo siempre de deseo, ¿entonces qué pasa? Para eso exploremos los caprichos del deseo. A Billion Wicked Thoughts es un libro que explora formas curiosas en las que se manifiesta el deseo, desvelando que más allá de los convencionalismos sociales, los humanos seguimos teniendo deseos sexuales, ¿cómo decirlo?, poco intuitivos. Por ejemplo, observando las búsquedas comunes en portales de vídeos para adultos, ya me entendéis qué clase, el libro concluye que a muchos hombres les gustan las mujeres. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Espera, que no me has dejado terminar. A muchos hombres, más de lo que te imaginas, les gustan las mujeres con nepe. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, el libro da algunas pistas. Para empezar, esta combinación de señales femeninas y la presencia de un nepe puede generar una excitación sexual inexplicable en hombres heterosexuales, porque el nepe en sí mismo es una señal visual potente para el cerebro masculino. A diferencia de las mujeres, que tienden a ser más provocadas por señales psicológicas, los hombres son impulsados principalmente por señales visuales. La vista de un nepe erecto, por extraño que parezca a algunos, es una señal que puede activar el sistema sexual masculino. Es algo así como: hay una torre, entonces ahí cerca hay una reina que hay que comérsela. En el libro también se explica el concepto de ilusiones eróticas, para describir cómo los vídeos para adultos, al igual que las ilusiones ópticas, pueden combinar diferentes señales sexuales de maneras novedosas para engañar o activar el sistema sexual del cerebro, generando una excitación aumentada. Y ese gusto por las mujeres dotadas, o también conocido como el Shimal Porn, sería un ejemplo de estas ilusiones eróticas. Tu pistola se me clava en el ombligo. En resumen, que tu cerebro se hace la picha un lío con lo que ve. Pero no te sientas culpable. Al final cada uno le pone lo que le pone. Y eso es importante. Dylan. Viejo sinvergüenza.
Aunque en este apartado lo que intentamos destacar es que a veces puede que nos sintamos excitados por estímulos que se supone no corresponden con nuestros gustos. Y hay diferentes teorías que lo explican. Hay estudios donde a menudo se compara la activación cerebral en hombres heterosexuales y homosexuales al ver diferentes tipos de no pornografía. Si bien consistentemente muestran que los heterosexuales se excitan con estímulos heterosexuales y los homosexuales se excitan con estímulos homosexuales, el análisis de la actividad cerebral revela que, de alguna manera, el cerebro sí procesa el resto de estímulos y responde ante ellos, aunque estos no sean sus preferidos. A este fenómeno se le llama excitación no específica, que nos dice que la respuesta genital, como la tumeregencia peneana, no siempre indica un deseo sexual específico. En algunos casos, el cuerpo puede reaccionar fisiológicamente a estímulos sexuales sin que haya una atracción subjetiva o una orientación sexual hacia ese tipo de estímulo. Y esto, aunque es más común en mujeres, también puede ocurrir en hombres, aunque con menor medida y con patrones diferentes. Y por otro lado, tenemos la teoría de la fluidez sexual. Es la idea de que el deseo sexual no es siempre rígidamente dicotómico. O sea, no somos 100% heterosexuales y nos excitamos exclusivamente con estímulos heterosexuales o igualmente 100% homosexuales. Esta idea corresponde un poco con la famosa escala de Kinsey de orientación sexual, en la cual se estipula que nuestra orientación sexual no es absoluta, sino que entra dentro de un espectro donde te puedes situar. Pero esto no se trata solamente de que estás en un punto de 80% hetero o 30% gay, o si un tío hetero puede pasarse al otro extremo y de repente volverse gay, sino que el deseo puede ser más complejo o responder a características específicas de un estímulo, porque no deja de ser una señal visual muy potente, incluso si el contexto general no es de tu orientación sexual. Y al igual que el anterior, este es un fenómeno que ha sido normalmente estudiado más en mujeres, pero también se está empezando a estudiar en hombres. Entonces, ¿tienen razón los tipos que dicen que comerte una agave araña no hace daño? A ver, esa es una fantasía común de los homosexuales, el comerse un hetero, o incluso convertirlo. No lo digo yo, lo dice el libro. Pero no. Tened en cuenta que estamos hablando de señales fisiológicas de excitación y como dijimos al principio del apartado, la excitación no tiene por qué implicar deseo. Puede haber excitación sin deseo y deseo sin excitación. Nunca os sintáis obligados a comeros lo que no os apetece, porque os podéis arrepentir. Mi compa, ¿usted estando pedo chuparía una verga? Sí. Y con esto calentito en mente, vamos al último apartado. Repetid conmigo. Excitación y deseo no tienen por qué ir de la mano. Este es el título de un carrusel de Andrea Psicosex en Instagram. Os animo a que le echéis un vistazo porque para el tema viene muy bien. Al final del carrusel destaca un hilo de la sexóloga Sara Belén. Tenemos esta idea de que nuestro cuerpo nos delata. Esto de tus labios dicen que no, pero tu cuerpo dice que sí. Vamos a ver. Tu cuerpo no te revela ningún secreto oculto. Mi cuerpo reacciona de manera automática, por reflejo o aprendizaje o por lo que sea. No me importa lo lubricada o erecto que esté, su cuerpo no es el que dice que sí. Él o ella es quien dice que sí, porque puedes incluso tener sexo sin excitación, pero bajo ninguna circunstancia puedes tener sexo sin deseo, porque entonces ya no es sexo, es otra cosa. La sexología moderna enfatiza estas tres cosas por separado. La excitación es una respuesta corporal compleja que puede ocurrir de forma refleja, incluso sin un deseo consciente o consentimiento. El deseo es un estado mental y emocional que impulsa la búsqueda de actividad sexual, mientras que el consentimiento es un acuerdo libre, consciente y continuo para participar en una actividad sexual. En un estudio sobre especificidad en la excitación sexual, se encontró que los hombres heterosexuales exhiben una alta especificidad en su excitación fisiológica. O sea, se erectan con aquello que les atrae. Y también tienen una alta especificidad subjetiva, respondiendo predominantemente a estímulos que coinciden con su orientación sexual. En contraste, las mujeres heterosexuales reaccionaban a una amplia gama de estímulos sexuales, mostrando una notable inespecificidad en su excitación fisiológica, como lubricación vaginal, mientras que su excitación subjetiva se mantuvo más específica. En otras palabras, ante los estímulos sexuales, las mujeres mostraban señales cerebrales de excitación, pero no mostraban signos físicos de ello.
Esto revela una disociación más pronunciada entre la respuesta física y el deseo percibido en mujeres, subrayando que la excitación corporal no siempre se alinea con la orientación sexual o el deseo consciente, lo que es clave para entender la complejidad de la respuesta sexual humana. La idea de que las señales de excitación fisiológica, como la lubricación vaginal o la erección, son prueba de consentimiento es un mito peligroso y refutado. El consentimiento debe de ser verbal o conductual y debe de ser claro y libremente dado. Creo que se entiende de qué va la cosa, así que podemos desechar el 90% de los consejos de seducción basados en mirar las señales de excitación del cuerpo femenino, por ejemplo. Si queréis, repasamos los tweets de Álvaro Reyes al respecto. Y para concluir, yo personalmente no voy a defender esta perspectiva de situar el consentimiento entusiasma justamente en el centro de la interacción, como se ha llegado a hablar en muchos debates. No tienes por qué estar preguntando cada 5 minutos mientras estás haciendo lo que estés haciendo, pero el consentimiento sí es fundamental para iniciar o para continuar una actividad sexual. Eso sí está claro. Sin embargo, y siempre contando que estoy hablando de mi opinión, en el centro no colocaría el consentimiento, sino el deseo. Lo que va a iniciar o continuar una interacción sexual no está en una simple respuesta de un sí o un no. Está en si realmente hemos conectado con el deseo de la otra persona. Si ambos queremos lo mismo, entonces que empiece la fiesta. Fiesta, fiesta, el bromato man. Pero claro, como ya hemos visto en otros vídeos, esto nos pone en una situación más reflexiva sobre nosotros mismos, más activa, menos pasiva, y descubrir realmente qué es aquello que nos suscita deseo. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué creemos que nos gustaba, pero realmente lo tenemos en la cabeza porque nos lo has repetido 1000 veces? Bueno, eso ya son luchas personales que tendréis cada uno de vosotros. ¿Cómo es posible que hemos empezado hablando de la homosexualidad latente y hemos terminado dando lecciones sobre cómo prevenir abusos sexuales? No lo sé, eso son cosas que solamente pasan en este canal. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues entonces suscríbete al canal. ¿Quieres que estos giros de guión sigan existiendo? Pues entonces hazte Patreon. Mientras tanto, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.